No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edgar Pacheco y el día de hoy vamos a hablar de la conversión al catolicismo. Así es, mi gente. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un capítulo más de Eso no dijo Kant. Les pido una disculpa porque no he estado muy activo en mis podcasts, en mi canal de YouTube. Y esto se debe a que últimamente he estado abocado a la lectura de tópicos por los cuales antes no tenía interés y que hoy estoy muy abocado en esas lecturas. Me está gustando mucho, pero he dejado un poquito la lectura que me ayudaba a hacer programas o podcasts de Eso no dijo Kant y otros podcasts que tengo por ahí pendientes. Así que... pues nada, le mando un saludo a toda la gente que me estuvo escribiendo, que no he sacado capítulo, a la gente también que apoya el podcast, que por ahí me motivan a hacer capítulos. Estamos a punto de llegar a las 15,000 reproducciones de Eso no dijo Kant. Pues como lo he mencionado en otras ocasiones, es un podcast que nació como un hobby y que hasta el día de hoy pues es un podcast que mantengo en cierta línea de hobby. Es algo que me gusta hacer porque me gusta leer y me gusta comunicar con las personas o platicar con las personas de las cosas que leo. Y por ahí tenemos un canal de WhatsApp en el que están varias personas con las que platicamos de cosas muy interesantes. Un canal que hicieron por ahí unas personas, se llama Eso no dijo Kant. Si tú quieres entrar, pues con mucho gusto puedes mandar un mensaje a mi WhatsApp y te añadiremos. Hoy quiero hablar de un tema que se me hace muy interesante porque lo he vivido, que tiene que ver con el catolicismo romano. Mira, para resumir así a grandes cuentas, a los 12 o 13 años viví mis primeras expresiones, tuve mis primeras impresiones religiosas, a través de la mano de mi mamá, que en este caso viene siendo mi abuela materna con la que yo me crié. Ella me introdujo a las primeras impresiones de la vida religiosa que se dieron justamente en el catolicismo, pero que no se dieron en el catolicismo intelectual, doctrinal, dogmático, sino el catolicismo de la periferia, ¿no? Ese catolicismo folclórico, ritualista, un tanto fetichista, que se da justamente a través pues de estas prácticas que a mucha gente pues pueden sonarle o llegar a ser chocantes, sobre todo para niños o adolescentes que tienen que vivirlas, ¿no? Pues ir a ver a un santo que está sangrando, rezar el rosario en un funeral, cosas así que no estaban tan abocadas a la enseñanza teórica como tal, sino a la vivencia práctica y experiencial, y que incluía obviamente pues ir a misa todos los domingos. Y dejaron una marca en mí que fueron las primeras impresiones religiosas que yo tuve. Posteriormente, por ahí de los 13 o 14 años, me involucré ya bastante de forma activa con el grupo carismático de la ciudad y fui instruido un poquito a través de la mano del padre Reynald, que era un jesuita que daba clases y hacía visitaciones a las Islas Marías aquí en México con los presos, una labor evangelística, misionera muy interesante. Y entonces él sí que me dejó una impronta muy fuerte, un sabor muy fuerte del catolicismo, y en el catolicismo pues empecé a vivir ahora sí que de forma intelectual y de forma experiencial toda la vida espiritual, ¿no? Todos los días iba a misa, comulgaba todos los días, los jueves pues los utilizaba para la confesión, los martes los utilizaba para formar parte del grupo carismático en el que yo tocaba la guitarra. En ocasiones se me daba la oportunidad de compartir un pensamiento. Los viernes teníamos rosario, todos los viernes en la casa de la líder. Éramos 6 líderes, de los cuales yo tenía el privilegio de ser uno de ellos, un líder carismático. Y justamente en un rosario carismático tuve mi primer impacto, mi primer contacto con la fuerza espiritual, ¿no? Del Espíritu Santo.
un rosario en el que terminé hablando en lenguas, algo que para mí, siendo un adolescente de 14 años, pues fue algo impresionante. Y de ahí fui dando una evolución en mi caminar, hablando espiritualmente, pero siempre dentro o circunscrito a los límites de la propia cristiandad. Es decir, nunca estuve investigando el budismo o del esoterismo, nada de eso, siempre dentro de los límites de la propia cristiandad. Y con todo, en algún momento consideré que era oportuno salir del catolicismo porque no satisfacía mis necesidades espirituales. A pesar de que el catolicismo tiene una visión muy robusta de la experiencia espiritual a través de los místicos, de la renovación carismática, del ritual de la misa, etcétera, etcétera, yo sentía que la espontaneidad era algo muy importante para vivir la espiritualidad y sentía que se atomizaba, sobre todo el ritual de la misa, se atomizaba mucho la vida del creyente. ¿Tengo una opinión diferente hoy? Claro que sí, pero con todo creo que yo hoy no me haría católico, lo digo con mucho respeto, y esto lo digo porque hoy en la mañana me levanté con la noticia de que Santiago Alarcón, un querido amigo al cual le mando un abrazo, de Rincón Apologético, una página que yo vi crecer, ¿no? Que fui de sus primeros invitados, que terminó creciendo muchísimo. Hoy dio la confesión de que se hace católico. Obviamente es algo que yo respeto, obviamente que este programa no lo hago para criticar a Santiago, ni mucho menos, ni a la gente católica. Yo personalmente no me haría católico por razones sobradas que he dicho ya en mis perfiles de Facebook, pero él decidió hacerse católico. Y otra cosa que voy a decir es que la experiencia religiosa, la forma en que la gente vive su experiencia religiosa dentro de la cristiandad es algo que no me interesa, creo que es algo muy personal. Creo que es algo que no me incumbe y con algo con lo cual no debo de jugar o burlarme. Obviamente, pues ahí a veces jugamos con esos temas, pero hablando ya en serio, en un tono serio, es algo que es muy personal, ¿no? Si tú decides ser católico, luterano, anglicano, metodista, lo que sea, es algo muy personal, es algo que, pues, que de ninguna forma reprocharía. Pero me gustó algo que Santi dijo en su programa o en su declaración. Me dijo que dice por ahí en una parte de su declaración que es algo que todavía no logra aterrizar bien del todo, y es obviamente algo entendible porque pues va a salir de un contexto muy específico para embarcarse en un contexto pues muy particular que es el catolicismo y que tiene que ver con dos etos totalmente diferentes. Miren, cuando yo leí a el cardenal Newman, el famoso cardenal Newman del catolicismo romano, tiene un libro que se llama Apología Pro Habitat Sua. El cardenal Newman, para quien no lo sepa, pues fue un presbítero anglicano que posteriormente se convirtió al catolicismo romano y fue elevado a la dignidad de cardenal. Pues bien, en su Pro Habitat Sua, que es una suerte de recopilación de sus creencias y también de todo ese viaje de fe, de esa transición que él hizo desde el anglicanismo, que no estaba tan lejos del catolicismo romano, él comenta que en el proceso de su viaje de fe le era muy difícil, casi imposible, aceptar la Mariología romana. Hay que decir algo específico con esto. La forma en que el catolicismo romano ha desarrollado la Mariología o la devoción a María es diferente a la forma en que la catolicidad la ha vivido. Los ortodoxos, los luteranos, los anglicanos tienen una forma distinta. Aunque la devoción está ahí, se puede decir que varía no solo en grado, sino en forma. Y el cardenal Newman asegura en su Pro Habitat Sua que le costaba mucho trabajo aceptar la Mariología romana, y en algún sentido pensó que él podría hacerse católico romano sin participar activamente de la Mariología romana. Y así fue, ¿no? Hasta que él comenta, según su propia experiencia, que María tuvo un trato con él, en una suerte de visión, una suerte de introspección espiritual. Como sea, el caso de Newman, como el caso de muchos otros, pues demuestra que la conversión y que la desconversión, de la cual está participando hoy Santiago, pues no solo es un fenómeno teórico, para quien lo crea, ¿no? En el que vas cambiando de opinión de forma simplista y dices, hoy no tengo ganas ya de creer esto, ahora voy a creer esto. No, por el contrario, la conversión y la desconversión, como dice Thomas Moore en su libro sobre la noche oscura del alma, es un fenómeno que tiene profundos entramados psicológicos. Los individuos que juegan en la línea del Journey of Faith, que es ese viaje de fe, ¿no? Dentro de los límites de la propia cristiandad, en realidad no están jugando con doctrinas, están jugando con sus propias vidas, que incluyen formas particulares de entender el mundo, obviamente, que tienen formas particulares de relacionarse con los individuos, de participar de las cosas, de vicisitudes, de entender el etos de cada religión, del día a día, y por supuesto, de tener una visión diferente a la que tuvieron sobre Dios. Por ello, cuando alguien dice, yo fui anglicano y ahora soy pentecostal, o cuando dice, yo fui pentecostal pero ahora soy católico romano, o la combinación de cualquiera de esas experiencias cristianas, pues debemos entender que esa persona está fraguando un cambio psicológico que no sabemos cómo terminará del todo. No lo digo de forma negativa,
El padre Serafín Rose, que es un apologista de alto nivel de la Iglesia Ortodoxa griega, afirma tajantemente que cuando algún protestante le indica su deseo de pertenecer a la Iglesia Ortodoxa, él casi siempre intenta persuadir, convencer de que su viaje de fe debe de estar lo más apegado a los círculos de donde salió. ¿Cómo? Es decir, un brinco del pentecostalismo a la ortodoxia puede ser fatal, y quizá convenga mejor, por ejemplo, un brinco del pentecostalismo a los bautistas, de los bautistas posteriormente a los presbiterianos, de los presbiterianos quizá a los anglicanos o luteranos, de los luteranos quizá al catolicismo romano, y por último considerar, si se quiere, la ortodoxia. Hay que pensar siempre en que los viajes de fe pueden terminar en desconversiones, porque no solamente implican cambios doctrinales, sino cambios profundos en la psique de las personas. Entonces, vamos a hablar hoy justamente de estos cambios, así que quédate conmigo en Eso No Dijo Kant. Continuamos. Preguntas a una persona que abandonó el cristianismo si se siente triste, si se siente agobiada, las respuestas pueden variar mucho. Puede ser que algunas personas te digan, no, me siento sumamente feliz, y en realidad no está mintiendo. Algunas personas te van a decir que se sienten muy felices, pero en realidad están sufriendo. Y esto se ve que los efectos psicológicos de la conversión y la desconversión, hasta la pérdida de religión o cambio de religión, son muy variados según la personalidad. Es decir, uno de los últimos estudios que hizo la revista Estados Unidos Psicología de la Religión y la Espiritualidad, uno de sus últimos estudios científicos, describe algunos de los efectos psicológicos que experimentan las personas cuando pierden su religión, cuando cambian de religión o cuando dejan de creer. Y los resultados son sorprendentes. La investigación evaluó durante 3 años seguidos, con una serie de pruebas de la personalidad, de valores, de creencias, de escalas clínicas, a más de 6,000 personas de diferentes nacionalidades que se denominaban cristianos. Sí, porque no es lo mismo el catolicismo de Brasil al catolicismo de México, al catolicismo de Estados Unidos. El catolicismo de Brasil, pues es un catolicismo que tiene una fuerte lucha contra el pentecostalismo y que ha dedicado mucho de su tiempo a combatir. Es un catolicismo un tanto apologético. El catolicismo de México es un catolicismo mariano, guadalupano, que casi todas sus fuerzas o sus devociones principales están abocadas a la veneración de María. El catolicismo de Estados Unidos es un catolicismo que se da en la clase media alta, y por lo tanto es un catolicismo mucho más dogmático, intelectual, una suerte de catolicismo como el que se da en Europa. Si vas a Filipinas, el catolicismo de Filipinas pues es un catolicismo mucho más fetichista y folclórico. Entonces obviamente que afecta la forma en que ve la religión dentro de la cultura en la cual tú te desenvuelves. No es lo mismo el pentecostalismo de Guatemala al pentecostalismo de uno de los estados norteños de aquí de México. Entonces cuando hablamos de carismatismo, por ejemplo, también hay que decir que el carismatismo de la tercera ola de Estados Unidos no es lo mismo que el carismatismo que se da en los países como Colombia, como Ecuador, como estos lugares donde el carismatismo ha echado sus raíces, Brasil. Entonces, la investigación de la revista científica Psychology of Religion duró 3 años y investigó a más de 6,000 personas de diferentes nacionalidades, ¿no?, que se denominaban a sí mismos cristianos. La palabra cristiano pues puede tener una serie de aristas que pueden ser muy complejas, pero por cristiano vamos a llamar a una persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que cree en los dogmas principales, la Trinidad, la Deidad, la resurrección de Jesús, su nacimiento virginal, etc. Y le paremos de contar, porque hay personas que van a decir, este no es cristiano porque no se pone un velo en la cabeza, este no es cristiano porque no guarda el sábado, etc. Esas cosas vamos a considerarlas, por lo menos en este estudio, secundarias. En el transcurso de la investigación, que duró 3 años, 200 personas dijeron que habían dejado el cristianismo, ya no se consideraban cristianos. Y en el transcurso de ese estudio que se llevó a cabo, estas personas hicieron un cambio de religión. Un cambio de religión es distinto a un cambio de denominación. Hablemos, por ejemplo, de un cambio de religión cuando una persona sale del catolicismo para hacerse budista, para hacerse taoísta, musulmán, judío, hinduista. Y un cambio de denominación, hablemos que una persona deja de ser católico para hacerse pentecostal, deja de ser pentecostal para hacerse presbiteriano, deja de ser presbiteriano para hacerse luterano. También eso es totalmente distinto, ¿sí? Cerca de la mitad de los participantes aseguraron que en el transcurso de 3 años que habían estado siendo monitoreados, perdieron su identidad cristiana. ¿Cómo? No dejaron de ser cristianos, pero sintieron que en algún grado ellos
perdieron cierta identidad. Nosotros, por ejemplo, en el cristianismo llamamos a esto quizá perder el primer amor, ¿no? Ya no sientes la misma devoción, no tienes el mismo interés o esa propensidad que tenías o demostrabas cuando recién estabas viviendo la vida cristiana. Algo así le sucedió a estas personas en esos 3 años en los que estuvieron siendo evaluados. Pero esto no son las cosas que a mí me interesan, por lo menos en este capítulo. Lo que a mí me interesa es que de estas 6,000 personas, más de 200 personas que dijeron haber cambiado de religión, se les sumaron otras 750 personas que aseguraron que habían dejado el cristianismo. Esto sí, abandonaron la fe. Y aquí está un fenómeno psicológico bien interesante, ¿no? Porque la mitad de estos que abandonaron la fe aseguraban que habían notado una reducción de los síntomas de depresión y ansiedad en comparación con la otra mitad que abandonaron la fe, que decían que habían notado un incremento en la depresión y en la ansiedad y en la angustia. Esta diferencia obviamente sugiere que hay una tendencia específica entre las personas que abandonan su religión, que pierden la fe, y que tiene que ver con los factores de la personalidad y el estado psicológico previo anterior en el que se encontraban. Ahora, la hipótesis principal sería que las personas con una personalidad más, ojo aquí, las personas con una personalidad más extrovertida, y con mayor capacidad de recuperación psicológica, pues interpretaban la experiencia de abandonar la fe como una oportunidad de crecimiento personal, se liberaban del paternalismo. En cambio, el abandono de la religión para las personas de una experiencia introvertida resultaba más angustiosa porque la religión servía como una forma de paternalismo, como un ayo que los ayudaba a resolver problemas neuróticos, angustiosos, vulnerables, y esto pasaba justamente por la personalidad. La personalidad jugaba un papel imprescindible en este asunto. Los autores del estudio concluyeron básicamente que las personas que abandonan la fe, que cambian de denominación, las personas que cambian de denominación y que abandonan la fe tienen que ser vistas con la misma sospecha. Hay un proceso psicológico en el que están inmersos. Hay una desconexión que puede darse, ¿no? Que puede llevar hasta la ansiedad y la crisis, hasta un estado de libertad, obviamente autopercibido por la propia persona, en la que te pueden decir que son muy felices. A aclarar, hay un fenómeno aquí muy interesante, que es el fenómeno de cómo percibes tú mismo a la religión, la denominación o el círculo en el que te desenvuelves. Quédate conmigo, soy Joaquín, continuamos. En otro mismo número de la revista Religión y Espiritualidad se dieron los mismos hallazgos y solamente se le sumó que había que sugerir fuertemente que los cambios en las creencias y en los valores de las personas que se consideran religiosas en realidad comenzaron mucho antes de que esa persona tomara la decisión de salir de la fe o cambiar dentro de esa misma experiencia de religión a otro tipo de pensamiento. Entonces, hay personas que no se sienten cómodas, no se sienten contentas, no se sienten plenas para poder decir de forma tajante que han cambiado de religión, que ya no son religiosos o que se están moviendo en ese viaje de fe. Pero cuando ya lo dicen es porque ya pasó algún tiempo en el que estuvieron masticándolo, ¿no? Lo cual nos habla de una tensión, obviamente psicológica e intelectual, en la que se ven inmersos, y es esa tensión psicológica e intelectual lo que la gente no ve. La gente solamente ve la expresión final. Ahora soy católico, ahora soy hinduista, ahora soy budista, ahora soy cristiano, pero el proceso de conversión, desconversión o ese movimiento Journey Faith que implica la tensión psicológica e intelectual es lo que poca gente entiende y se imagina, porque en ese proceso de desconversión, conversión o cambio o movimiento es donde están implícitas obviamente nuestras relaciones con las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestras esposas, nuestras familias, nuestros hijos, la gente del trabajo, la sociedad, la forma en que nos relacionamos con los individuos. Y todas esas cosas raramente la gente las expresa. Casi siempre la gente expresa soy esto, ahora no soy esto, ¿no? Polarizando justamente un tema que tiene implicaciones profundas psicológicamente hablando. Una de las cosas que afirma Fana en su libro ¿Qué es la religión? Es que, sin embargo, nadie debería cambiar de opinión
y nadie debería ser religioso a menos que haya tenido una experiencia que incluya, pues obviamente, los ya conocidos episodios narrados por ciertos místicos. Es decir, haberse sentido arrebatado, haber sentido esta sensación oceánica, ese no sé qué, haber experimentado cierto arrobo no ético, haber experimentado una fuerza que domina, etcétera, etcétera. Porque otra forma, dice Fana, lo único que tendrás es un cambio de base intelectual. Entonces es importante, cuando una persona dice, estoy cambiando de religión, voy a cambiar de religión, es porque ha experimentado algo que realmente le hace tomar dicha decisión. Porque si solamente lo hace de forma intelectual, pues entonces es muy probable que en un futuro vuelva a cambiar de opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas se están moviendo constantemente y va a llegar a un punto de equilibrio en el que quizá en un futuro ya no va a pensar igual a como está pensando en el momento en que declara que ha cambiado de opinión. Jordan Grafman, el director de investigación de lesiones cerebrales de la Northwestern University, él asegura que las creencias nunca dejan de ser, es decir, las nuevas creencias se unen al mismo marco neurológico que las antiguas creencias. Incluso es posible que una red de creencias se forme de antiguas creencias y nuevas creencias que allanen el camino para creencias posteriores. Es decir, si tú fuiste evangélico y luego te volviste católico, lo que vas a tener es un evangélico católico. Si tú fuiste presbiteriano y luego te haces ortodoxo, lo que vas a tener es un presbiteriano ortodoxo, en el que fusionan la ortodoxia con el presbiterianismo, ¿no? Y toda esta mezcla de cosas es lo que pretende justamente el eclecticismo, es decir, no tienes que hacer eso, no tienes que estar haciendo mezclas ni buscando sentido de pertenencia, buscando mezclas entre catolicismo y evangelicalismo. Disfruta la cristiandad en todo su esplendor, en las diferentes experiencias en las que la cristiandad ya se encuentra, ¿no? Entonces lo que dice Jordan Grafman es básicamente de que lo que vas a tener es una mezcla. Vas a tener una mezcla que no vas a poder separar de forma tan simplista. Por ello, personas como Brian Sand, escritor de Un Jesús sin adornos, un viaje a la cuaresma, afirma que después de haber navegado por todas las experiencias de la cristiandad, él se sentía muy orgulloso de decir: soy ecléctico, soy un cristiano ecléctico. ¿Por qué? Pues porque al conocer la iglesia, su iglesia, esparcida en diferentes experiencias, lo único que le había dado era confianza de moverse por todas esas experiencias sin la necesidad de sentirse ofendido o sin la necesidad de sentirse impulsado a estar debatiendo y peleando contra todas experiencias que en última instancia pues eran cristianas en el mismo sentido fundamental que en el que él las profesaba. Ahora bien, sé que nadie me lo preguntó, pero estas son mis razones por las cuales yo no sería católico romano. Y con todo, yo me siento muy orgulloso de decir que encuentro alegría, encuentro paz, refugio en el catolicismo romano como lo encuentro en cualquier otro lado, donde se llega a adorar a Jesús y que en ocasiones me deriva en mucho placer, por ejemplo, irme a encerrar por las tardes en una de esas bellas catedrales católicas y en medio del silencio, pues estar ahí con Dios en devoción. Estas son razones por las cuales yo no sería católico romano, como quizá pueda tener otras razones por las cuales no sería anglicano o no sería presbiteriano. La primera, más importante, es que como padre de familia, las transiciones que puedan llegarse a hacer, ya no solo juegan con mi capacidad psicológica para sortearlo, sino que también juegan con la capacidad psicológica de la gente que me rodea. Esto es lo que se conoce como el etos. El etos en el que me desenvuelvo ya no solo me afecta a mí, sino afecta a las personas con las cuales yo me desenvuelvo también. Cuando le preguntaron a Hans Kuhn por qué, a pesar de ser tan crítico con el catolicismo, seguía siendo católico, pues él confesó que eso se debía a que el catolicismo era su religión. Y él estaba sumamente orgulloso de su religión, con sus pros y con sus contras. No tenía por qué abandonarla. Creo que eso es una forma sabia de entender que el decir tengo razones para no ser católico, tengo razones para no ser luterano, pues no significa que tengas que tomar una postura odiosa contra esa religión o aquella que no te ha convencido. Básicamente dices, estas son mis razones, por estas razones yo no sería. Sin embargo, pues respeto mucho la forma en que ellos viven su religión y su experiencia como cristianos. Lo mismo surge, por ejemplo, con Salvador Freixedo. Salvador Freixedo fue un ex jesuita que duró 40 años dentro de la Iglesia Católica, y cuando le preguntan por qué ya no era católico, él dice: para ser coherente. Es decir, siempre hay como una tensión intelectual, una tensión psicológica con la que el individuo debe lidiar. En este caso, Santi tiene que lidiar con la propia, ¿no? Como yo lidié con la mía, y como otras personas están lidiando con las suyas. Sin embargo, hay razones por las cuales yo no lo sería. No sería católico, primero que nada, y creo que es una de las razones de más peso que le causa bastante conflicto a la mayoría del mundo evangélico, incluido al famosísimo apologista William Craig, y se lo causó en su momento a C.S. Lewis, y se lo causó también al cardenal Henry Newman, es la mariología. Y no hablo de una simple bagatela teórica, ¿no?, que se intenta solucionar con el asunto de hiperdulia y dulia, y hay que hacer la distinción que cuando una persona va cargando el busto de la Virgen de Guadalupe, en realidad está ofreciendo una hiperdulia. Yo creo que hay que ser muy sensatos al decir que, por lo menos para mí, es evidente y es más que claro que en el catolicismo romano se da una flagrante adoración a María, ¿sí? Como decía Anselmo cuando recriminaba y peleaba con Lutero,
le recriminaba a Lutero que el vulgo, decía, no tiene la capacidad para discriminar objetivamente entre conceptos tan complejos, en este caso el libre albedrío y determinismo, y etcétera, etcétera, predestinación. En el caso del catolicismo es igual. El vulgo no tiene la capacidad para discriminar objetivamente entre esos conceptos de hiperdulia y dulia. Cuando la gente del vulgo se acerca a un busto de María, ellos no dicen la estoy venerando, en realidad están ofreciendo una flagrante adoración. Yo no creo que ningún debate me vaya a hacer cambiar de opinión de lo que para mí es evidente por mis ojos, por lo que vivo y por la experiencia, habiendo sido yo mismo católico, de que en el mundo católico se da una flagrante adoración a María, que vendría siendo idolatría. Número 2, yo no estoy de acuerdo con el título que se arroga al obispo de Roma, ¿no? Sumo pontífice. No creo que sea superior a ninguno de los obispos que le acompañan en el pastoreo de las ovejas del mundo. Él para mí es el primus inter pares, es decir, es el primero entre iguales, pero es igual que los demás. Así que secundo Lutero en que la figura papal ha sido legendariamente la causante de los cismas de la cristiandad, tanto de Oriente como de Occidente, gracias a que se arroga pretenciosamente títulos y funciones que no le competen ni le corresponden. Y la tercera es que me causa un conflicto terrible su sacerdocio célibe, sobre todo por los altos casos de pedofilia, que no los estoy ligando necesariamente, pero me causa conflicto porque mi mente asocia que una persona que decide no casarse, que no sé si ni estoy convencido si tenga un voto de abstinencia ni la capacidad para mantenerse célibe, esté fungiendo como un líder de una congregación en donde las personas se casan, donde las personas tienen familia y tienen hijos, y él no esté capacitado en ese mismo tenor, no habiendo recibido justamente ese don de continencia, que muchos de ellos no lo tienen evidentemente porque terminan pecando, y terminan pecando de terrible forma con la pedofilia. A mí me causa un conflicto terrible. Eso no excluye que en el mundo evangélico puede haber cosas más sucias, ¿no? Pero pues ya habrá tiempo de juzgar al mundo evangélico. En ese sentido, estas tres cosas para mí son de mucho peso para decir yo no soy católico. De ahí en fuera, los debates acerca de la justificación, los debates acerca de la santificación, los debates acerca de los sacramentos, me son irrelevantes. Y no digo que me son irrelevantes en el sentido de que no me importan, sino porque esos debates a mí, en lo personal, no me afectan si yo tuviera que hacerme católico, ¿no? Porque sé que hay acuerdos generales ya en el mundo, a través del diálogo entre luteranos, anglicanos, metodistas, católicos, que han llegado a puntos de acuerdo que pudieran hacer, obviamente, que el ecumenismo sea una visión real. Sin embargo, estas otras cosas a mí no me permitirían. Por mi parte, pues le deseo mucha suerte a Santi en su viaje de fe. Espero que lo disfrute, espero que se afirme bien en lo que él está haciendo, y para las demás personas que siguen el podcast y que también están en ese viaje, mis mejores deseos. Esto fue Eso no dijo Kant. Hasta luego.